leyentes, ¿qué creen? Por fin terminé de leer Rayuela. No saben lo contenta que estoy porque por fin terminé de leer Rayuela. Sí, esta novela que, por si ustedes no sabían, le tenía mucho miedo de leer. ¿Por qué miedo? Pues por todo lo que hay de Rayuela. Ustedes busquen en redes, busquen en blogs, busquen en todos lados y todo el mundo habla muchas cosas de este libro. Entonces, es un libro que yo decía, yo que soy lectora de a pie, yo digo de calle, o sea, lectora que no ha estudiado literatura, pues me imponía mucho. Hice un club de lectura, conseguí que nos dieran una clase, mi profesor de literatura, la cual nos sirvió muchísimo y pude leerlo. Rayuela, como ustedes saben, es de Julio Cortázar, que es un autor reconocido como un autor argentino. Ahorita van a saber por qué digo reconocido. Es su segunda novela que publicó. La publicó en 1963, o sea que este libro tiene 2 años más que yo. Y la escribió, tardó 4 años en escribirla, la escribió en París y se la mandó a el señor Porrúa, que era un gran amigo de él, para que la editara en Latinoamérica, la publicara en Latinoamérica. La única lectora de prueba, la primera lectora fue su esposa y nadie más. ¿Por qué? Porque tiene un sistema muy, muy innovador en su momento y aún el día de hoy. Pero bueno, antes de seguir hablando de Rayuela, ¿por qué no hablamos un poco de su autor? De Cortázar. Julio Cortázar es reconocido como autor argentino. ¿Por qué digo reconocido? Porque él nació en Bruselas en 1914, pero es hijo de argentinos porque era un agregado comercial, su papá en la embajada de Bruselas, entonces tiene la nacionalidad argentina. Pero los primeros 4 años de su vida vivió en Bruselas, en Suiza y en España. Muere en 1984 en Francia. O sea, tuvo una vida muy, muy longeva. Después de, como en la niñez, cuando era muy chiquito, regresa a Argentina a vivir. Y bueno, su papá abandona la familia, él vive con su mamá, con su hermana, un chico muy enfermizo que leía muchísimo. ¿Qué leía? Pues leía a Julio Verne, a Víctor Hugo, a Allan Poe y aunque no crean, El Pequeño Larousse, el diccionario que por lo menos todos los de mi generación tuvimos, El Pequeño Larousse lo leía muchísimo. Leía tanto que su mamá consulta con el doctor para ver si no le hacía daño que leyera tanto. Imagínense, no le hacía daño que leyera tanto. Y el doctor recomienda que pues deje un poco de leer y que salga al sol, para que sea un poco más sano. Pero bueno, eso no le quita. Él es un escritor muy joven, empieza a escribir su primera novela, la escribe cuando tiene más o menos 10 años, y pues algo que le puede mucho en su orgullo es que cuando su madre y toda la gente cercana a él lee esa novela, no creían que él había escrito. Y es una novela que él dice que gracias a Dios no se publicó, porque pues claro, era un escritor muy joven, sin experiencia. Pero imagínense a los 10 años ya hacer un cuento. Hay mucha polémica sobre Cortázar si es buen o mal autor, tomando en cuenta Rayuela. Pero en su primera fase casi todos los críticos concuerdan que su fase de cuentista, que sus cuentos son muy buenos. Tanto que su primer cuento sale publicado en la revista Sur por Borges. Imagínense, nada más por Borges. Entonces, es muy, muy buen cuentista, que es la primera fase de su carrera como escritor. En 1949 publica su primera novela, que será Divertimento. Y ya de ahí empezará a trabajar con Rayuela, que será publicado en el 63. Aunque en el Inter sigue haciendo otras publicaciones de revistas, cuentos. Algo que nadie podrá negar, que es un autor muy atrevido, muy original, muy innovador, que se atrevió a ocupar lo que es la antinovela, de la cual ahorita hablaremos, cosa que no era muy acostumbrada, sobre todo en el medio latinoamericano en el que él creció. Pero ese medio latinoamericano fue cambiando y eso le ayudó a ser parte del boom latinoamericano, con el realismo mágico y con todos esos geniales autores que forman parte de ese movimiento, donde los europeos empezaron a voltear hacia Latinoamérica para ver a los geniales escritores que teníamos aquí, como Gabriel García Márquez, como Carlos Fuentes, como el mismo Cortázar. Bueno, y para terminar con el autor, nada más comentarles que en 1981, bueno, él desde muchos años antes se va a vivir a Francia y en 1981 renuncia a la nacionalidad argentina por estar en contra del
el gobierno que tenía en ese momento la Argentina y toma nada más la nacionalidad francesa y es ahí en París donde muere en 1984. Ahora sí, concentrémonos en Rayuela. Rayuela está reconocida por ser una antinovela, o Cortázar decía más bien que era una contranovela, pero bueno, ¿qué es una antinovela? Se los leo. Según la Real Academia de la Lengua Española, una antinovela es una ficción literaria que no sigue las convenciones de género novelístico. O también podría ser fragmento o distorsión de la expresión de personajes que presenta hechos fuera del orden cronológico y que es experimental. ¿Cuáles son las principales características de la antinovela? Falta de trama, poco crecimiento de los personajes, vocabulario, híjole, ahorita hablamos del vocabulario, y comienzos y finales, híjole, muy en desorden. Y Rayuela cumple con todos estos puntos. Tomemos en cuenta que también es una novela muy surrealista, donde se toman en cuenta cosas menos prácticas de la vida, y sobre todo si él estaba viviendo en Francia, porque la corriente surrealista viene desde finales de la Primera Guerra, pero con finales de la Segunda Guerra también empieza a estar muy fuerte, y Francia ya sabemos que era donde muchos de todas aquellas personas bohemias y de la literatura y de las artes se concentraban. ¿Por qué se dice que Rayuela es una antinovela? Primero, tiene un lenguaje muy abstracto y alegórico. No es un lenguaje del día con día. Es más, tiene palabras que yo le llamo palabras domingueras, pero ¿cómo decirles? Palabras poco usadas, porque la idea es que uno haga uso de todo el lenguaje y hasta palabras inventadas. De hecho, hay una especie de idioma inventado entre dos personajes de la novela que cuando lo lees la primera vez no entiendes, y cuando los vas conociendo y los relees empiezas a comprender un poco. También es una novela que se puede leer en distintos órdenes. Se puede leer en forma normal, lineal, que es en la tradicional, lo lees completo. También Cortázar nos dice que si lo lees lineal, que él te sugiere que leas hasta el capítulo 56, del 1 al 56. ¿Por qué? Porque esa es la historia lineal. Pero a partir del capítulo 56 al 155 son otras cosas que no tienen que ver con la historia lineal. Y lo que más recomienda Cortázar es que lo leas de acuerdo al tablero de dirección, que es el que pone él al principio del libro. Vean, aquí lo tengo rayado porque yo lo leí en este orden, que no es el orden lineal. Por ejemplo, te dice, empieza por el capítulo 73 y después te vas al capítulo 1 y después te vas al 2 y después te vas al 116 y así vas saltando. ¿Por qué? Porque tiene, para empezar, dos historias. ¿Cuáles son los personajes y las historias? Por un lado tenemos en Francia a lo que es Horacio Oliveira, que es nuestro personaje principal, que es un estudiante muy filósofo, que le gusta mucho pensar las cosas, muy poco práctico, que nada más quiere encontrar la razón del ser de las cosas, muy analítico. Y por otro lado tenemos a Lucía, que es la conoceremos mejor como la maga, que es una uruguaya, que en ese momento vive con Horacio, pero que es completamente distinta. Es una persona muy práctica, que ha tenido que vivir, que ha tenido que resolver, que es muy pasional. Y fíjense, siendo tan diferentes, viven juntos. Horacio, de cierta manera, en ciertos capítulos nos hace ver como que, pues yo no la quiero, si nos separamos no me importa. Tienen un grupo de amigos, todo esto es en una interacción con un grupo de amigos, que es el Club de la Serpiente, que casi todos son músicos, artistas, unos con dinero, otros sin dinero. Aquí Horacio tiene dinero porque su hermano le manda dinero, que también son muy filosóficos, buscando la razón del ser. Y siempre critican un poco a la maga, porque cuando están hablando de la maga les dicen no les entiendo, y la maga como que les deja entender a la mitad y no los pela. Pero dentro de todo esto, por ejemplo, hay un capítulo genial donde sale Rocamundo, que es el hijo de la maga, que es un hijo chiquito que está enfermo, pero está muy enfermo. Pero es tan surrealista esto, que el niño está muy enfermo y tú dices, el niño está enfermo, lo sé, quiero saber qué pasa. Y llegan ellos en la madrugada, una madrugada bohemia, empiezan a platicar, el señor de arriba se queja, van y ellos se quejan con el señor de arriba de que les está pegando en el piso para que se callen, y tú estás, ¿y el niño qué le pasó al niño? Entonces sí, tiene estas cosas, y además cuando lo lees en el orden que yo lo leí,
que es de acuerdo a la tabla, se empieza a pasar eso y de repente te manda otra cosa que te platica la filosofía de la novela y que tú dices, ¿y qué pasó? O sea, porque estamos acostumbrados a leer en forma lineal. Una novela normal tiene, pues empezamos, conocemos a los personajes principales, hay un conflicto, se resuelve el conflicto, que hay un desenlace y un final. Y aquí no, vas y vienes en el tiempo, en los lugares y en distintas narraciones. Ahora, por otro lado, al mismo tiempo, estar leyendo sobre Horacio años después, cuando regresa a Argentina, con dos de sus amigos, que son Talita y Traveler, que son una pareja, son esposos. Pero ya Horacio dejó de ver a la maga, no les digo por qué, pero Horacio, que no quería a la maga, ve muchas veces la cara de la maga por ahí, y también la ven Talita, y también hay otro capítulo de unas tablas para pasarse de un edificio a otro, unos clavos y unos mates, que hasta te desespera porque Traveler y Horacio empiezan a filosofar y las tablas ahí y Talita en medio de las tablas y tú dices, ¿y por qué no bajan y suben del edificio? Pero es parte de lo que propone Cortázar en esta novela. En esta segunda parte vemos que Horacio ya se enfrenta a la vida como es, porque ya se tiene que mantener, empieza a vender telas, después entra a trabajar en un circo y por último empieza a trabajar en un hospital de enfermos mentales donde vamos a ver un cierto desenlace. Por otro lado, en ciertos capítulos completamente aparte, tenemos a Morelli. Morelli es, Cortázar crea este personaje a Morelli, que es un escritor, que está escribiendo una antinovela y explica por qué lo escribe así, por qué no tiene razón de ser, por qué cada quien puede leerlo en el orden que quiera, que de cierta manera Cortázar está explicando el porqué de su novela en esos capítulos de Morelli. Básicamente esto es lo que Rayuela, no puedo decir más para no spoilear, pero sí mi comentario final es que es un libro difícil de leer, que no es un libro para los que empiezan la lectura, es un libro que te demanda mucha atención. Yo lo empecé a leer la primera vez, les digo, de acuerdo al cuadro de dirección que nos da Cortázar, pero he visto recomendaciones y creo que es buena la recomendación leerlo primero en forma lineal, los primeros 57 capítulos o 56 capítulos, y después ya en el cuadro y luego capítulo por capítulo, porque cada capítulo te va dejando un mensaje o cada quien, como es tan surrealista, cada quien lo capta de forma distinta. De hecho, en ciertos capítulos, cuando teníamos el club de lectura y nos reuníamos, decíamos, oye, en este capítulo pasó esto y no pasó esto, no, es que yo entendí esto. Es más, al final del libro dices, oye, sí terminó como yo creo que terminó. Entonces, sí no es un libro para toda la gente muy práctica, se puede desesperar a leerlo. Yo les voy a ser sincera, la primera cuarta parte la sufrí más que por el contenido, por la estructura, porque era, léete el capítulo de acá, y ahora vete al capítulo de acá, ahora vete al de acá, ahora vete al de acá. Entonces, en lo que le agarras el ritmo, sufres. Ahora, el libro trae ayudas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que es el capítulo 7. Pero si lo estás leyendo en el orden del cuadrito, para no tener que ir al cuadrito, aquí abajo dice que el siguiente capítulo que tienes que leer, si lo estás leyendo en desorden, es el 8. Por ejemplo, aquí, déjenme irme a otro porque aquí sí está en orden. Por ejemplo, el capítulo 8. Cuando terminas el capítulo 8, aquí te dice que te vayas al 93 y no tienes que estar regresando al cuadro que nos pone Cortázar al inicio. Hay ciertos capítulos llenos de palabras que no se entienden, que tienes que estar checando el diccionario. Por ejemplo, una palabra, pseudópodo. Yo cuando lo vi dije, ¿y eso qué es? Yo dije, ¿es una palabra que inventó? No, es una prolongación cistoplásmica transitoria rica en actina que surgen en la superficie de la célula animal y se van para su locomoción y captación de alimento. Pero eso lo tienes que relacionar con la lectura. Pero hay otros capítulos que están llenos de palabras que inventa Cortázar, que lo bueno es que ya hay mucho en internet que te explican qué quiere decir. Hay otros capítulos que tienes que leer un renglón y saltártelo para entender. Otros capítulos, cuando Horacio se enoja, están con faltas de ortografía, que cuando lo estás leyendo la primera vez dices, oye, esto está mal, ¿sí? Pero ya después te das cuenta que siempre que se enoja está con esas faltas de ortografía. Entonces sí es un libro difícil
que puede gustarte o no gustarte, pero como lector frecuente es una experiencia que yo recomiendo. Puede que no lo termines, puede que sí lo termines. Yo a este libro le di 5 estrellas por la propuesta, porque tiene una propuesta completamente innovadora para mí. Digo, yo sé que fue escrito en el 63, que hay muchas novelas, pero yo como lector de pie es innovadora para mí esta propuesta de Cortázar de Rayuela. Quedo invitada a, no ahorita, después leerlo en forma lineal, para entender un poco más de la historia de Horacio y la Maga. Y tú ya lo leíste o lo has intentado leer. Si ya lo leíste o lo has intentado leer, déjame aquí dicho por qué fue lo que más te llamó la atención de este libro. Y si no te has animado a leerlo, dime por qué no te has animado a leerlo. Igual estás como yo, porque yo durante años lo quería leer y no lo pude leer. Y por último, al libro Cortázar le iba a poner mandala de título, porque ya ven cómo son las mandalas, que es un círculo que se va interconectando. Pero cuando se enteraron en Argentina, hubo alguien que le dijo, pues mandala, todos sabemos, pero sí también puede ser mandala A. Entonces le dijeron, ¿por qué no otro nombre? Y entonces juega con el nombre de Rayuela, que por aquí en México lo conocemos como avioncito. ¿Por qué? Porque en el avioncito, ya saben, les dejo aquí la imagen del avioncito, cuando lo juegas, no siempre brincas a los números consecutivos porque pueden estar ocupados por una teja, entonces tienes que brincar y regresar. Entonces por eso ocupa el juego de Rayuela, y en uno de los capítulos finales también te hace ciertas menciones a la Rayuela. Es por eso que en muchas de las portadas de los libros de Cortázar, porque hay muchas, aparece la Rayuela o el avioncito para hacer referencia a lo que Cortázar nos propone para la lectura de esta, que es una catalogada para muchos como su obra maestra y para otros no. Bueno, como siempre, si te gustó este video, te invito a que le des dedito arriba. Si no te gustó, dale dedito abajo, pero dime por qué no te gustó. No se vale ponerle dedito abajo y que no me digas por qué no te gustó. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, pero dale click a la campanita para que te enteres cuando yo suba nuevos videos y los puedas ver y comentar. Acuérdate que a mí me interesa mucho que me los comentes. Y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no? Hay mucha polémica con Cortázar, si es bueno o mal actor.